Ya comienza Posnormalidad con Miguel Wiñaski. Filosofía en radio. Sesión iniciada. Muy buenas tardes, muy bienvenidos a la Posnormalidad, este programa en el que acometemos la audacia de comenzar con un cuadro y terminar con una poesía. Hoy un programa de tono cultural del principio al fin, tratando de, habida cuenta de los días particulares, no de evadir, pero de evitar la política, que tantas veces es la baja política. Vamos a empezar con un cuadro, es un cuadro muy célebre de Miguel Ángel, se llama Leda y el cisne. Esto refiere a la mitología griega. Zeus se había enamorado, y no solamente se había enamorado, sino que se había involucrado lujuriosamente, digamos, en su deseo con Leda, y para seducirla, por alguna razón, se transforma, acontece esa metamorfosis, se transforma en un cisne. La metamorfosis es algo habitual en la mitología griega, y ese cuadro, así como lo ven, está considerado como una obra maestra del erotismo clásico. Miguel Ángel, ¿no? Porque Leda recibe al cisne. De hecho, según la mitología, allí queda, fecundada por el cisne y nacen hijos de huevos. Leda a la vez tenía otra pareja o un marido, y acontecen todas estas cuestiones de celos, venganzas y deseos y erótica de la mitología griega, reflejada en el Renacimiento por el inmenso Miguel Ángel Buonarroti, inmenso, un gigante, los colores, la erótica, el cisne, los sueños, porque finalmente una pintura es un sueño. Bien, dejamos el cuadro. Vamos a intentar hacer algo en la posnormalidad que son chispazos de filosofía, no una clase de filosofía, pero sí chispazos, digamos, momentos de la filosofía, así relámpagos, flashes o flashbacks, ir hacia el pasado y ver qué es esto de filosofía y cómo surge. Surge voy a dar una versión, que es la versión de Marcel Détienne, en un texto muy relevante que se llama Los maestros de verdad en la Grecia clásica, texto que hace muchos años he leído, incursioné en él gracias a Thomas Abraham, filósofo, a quien le agradezco muchísimas cosas, y esta es una, el haberme acercado a la lectura de Marcel Détienne. Todos los que lo leímos a Détienne aprendimos muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que en ese texto, Los maestros de verdad en la Grecia clásica, lo que Détienne realiza es un esbozo de la genealogía de la democracia, y muy particularmente, muy singularmente, si se quiere, la democracia surge a partir de una transformación del orden militar. Hasta el siglo VIII a.C. aproximadamente, las batallas se realizaban a caballo. Después, en esos tiempos, acontece lo que se denomina la reforma hoplita. Los hoplitas eran la infantería, iban a pie, protegidos por sus escudos. Claro, cuando era a caballo, había como unas jerarquías. Unos iban a caballos, otros iban a pie. Luego en la reforma hoplita todos iban a pie, por lo tanto no había jerarquías. Por eso se produce una primera semilla que incuba la democracia, que es la horizontalidad. Esos soldados eran iguales. Y en simultáneo aparece una práctica ignorada, si se quiere, hasta ese momento, que es la del diálogo. ¿Y cuándo se dialogaba? En dos tipos de asambleas. Una vez terminada la batalla, los vencedores realizaban una asamblea para determinar el reparto del botín. Los vencedores tomaban de los vencidos sus bienes,
sus escudos o sus lanzas, sus espadas, y se las hubiera sus joyas o sus monedas. Eso se colocaba en el centro en griego se dice esto mesón, de ahí viene mesa, en el centro. En derredor una asamblea guerrera. Y ahí debatían argumentalmente qué es lo que le correspondía a cada uno. A ver, yo maté a 3, a mí me conviene tantos denarios de plata. Y aquel mató a 2 y le corresponde menos. Y se discutía. Esa asamblea guerrera ya era un diálogo, que no es un diálogo sobre la nada ni sobre abstracciones. La filosofía es un diálogo sobre intereses creados también. El otro elemento dialógico era también, a posteriori de las batallas, el de los ritos funerarios. El rito funerario tenía una misión fundamental, que era honrar a los muertos a través de la palabra, a los caídos en la batalla, y esas palabras tomaban las palabras, otra vez se generaba un círculo en el centro, los caídos, los heroicos, y se realizaban apologías, es decir, panegíricos de los caídos, había cuenta de que habían dado sus vidas en favor de quienes habían vencido. Los ritos funerarios implican un diálogo también, un cruce de palabras, de loas, de discursos panegíricos, y a partir de esa instalación del diálogo en la guerra, muy particular, ¿no? Porque contradice el sentido común, ocurre una inserción de las prácticas dialógicas en la vida cívica, en la vida pública, más allá de la guerra. En la ciudad, en la polis, siglo VIII a.C., la democracia ateniense llega a su esplendor sobre el siglo VI o el siglo V a.C., y entonces la filosofía toma el diálogo como su forma de expresión. Platón escribe diálogos, los diálogos de Platón. Claro, el diálogo tenía una tradición ya concreta que supera, por decirlo de alguna manera, la palabra vertical anterior de los monarcas prehelénicos, de los faraones, ¿no? O de los propios monarcas de algunas islas griegas como Micenas, que solo hablaban, bueno, ni siquiera hablaban del mutismo de los monarcas, o hablaban lo que se llama, lo que Letienne denomina los maestros de verdad, o hablaban los poetas que decían que veían la verdad. Los poetas eran los clarividentes y que le explicaban al pueblo, digamos, cómo son las cosas. Pues no había diálogo. El diálogo surge a través de esta transición militar hacia la constitución de la democracia, es decir, del poder, kratos es poder, del demos, del pueblo. Los ciudadanos era una democracia restringida, pues ciudadanos eran pocos, los extranjeros no tenían ni siquiera ese derecho a diálogo, tampoco las mujeres, pero surge ese diálogo que, como digo, se plasma en la filosofía, ¿no? Y los diálogos de Platón, cuyo protagonista central es siempre Sócrates, son una sucesión de preguntas más que de respuestas. De allí la asociación entre filosofía y democracia, porque no se responde y sobre todo se exonera toda forma de fanatismo, ¿no? En simultáneo con los platónicos hay otro conjunto de filósofos que escribían en aforismos como Pitágoras, fragmentos como Heráclito, ¿no? Heráclito, no hallarás nunca los confines de tu alma, tan profundo logos tienes. El logos es tu centro, tu epicentro, tu razón de ser, en el contexto de Heráclito, ¿no? Pero vos no lo vas a hallar nunca. Todo es una búsqueda, nunca encontrar la verdad, siempre buscarla. Vale lo mismo para todos, para Pitágoras. En simultáneo, todos esos filósofos dialógicos, porque dialogaban, tenían una cercanía muy profunda con las matemáticas. El teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, ¿no? Es decir que
con el diálogo empieza a surgir la ciencia. De hecho, es Tales, que está considerado así el primer filósofo, el que predice un eclipse. Es decir, imagínense el poder de observación, que alguien sin instrumentos astronómicos, observando el cielo simplemente, predijo que en tal y tal año iba a ocurrir un eclipse y ocurrió. Y después de Aristóteles viene y adviene, después de Platón viene y adviene Aristóteles, que ya a ese diálogo platónico le agrega una estructura de razonamiento geométrico, no sé cómo denominarlo, quizás sí valga, silogístico, es el que de alguna manera desoculta la lógica más profundamente, como el inventor de la lógica, los silogismos, ¿no? Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Si es hombre es mortal. Una premisa mayor, todos los hombres son mortales. Una premisa menor, Sócrates es hombre. Conclusión, Sócrates es mortal, ¿no? Y la lógica aristotélica, otro día podemos extendernos más, pero es asombrosa. Esto es un ejemplo elemental, básico, demasiado en un punto burdo si se quiere, pero es el origen de un modelo de pensamiento ya riguroso. No se opina por opinar, sino que hay que articular visiones fundadas en una lógica del razonamiento, que en Aristóteles se denomina epistemio, saber científico. De ahí viene el término epistemología. Es el saber científico, es el fundador de la filosofía de la ciencia. Y así surge saber y poder. El poder se democratiza. E idealmente el diálogo, y eso continúa hasta el día de hoy, se denomina democracia a un desideratum, algo a lo cual se aspira, y es la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan decir lo suyo, pero no meramente enunciar afirmaciones sin fundamento ni lógico ni empírico, sino con fundamento lógico y empírico. Ese es un diálogo racional, la racionalidad de los diálogos, de manera tal que surge la filosofía conjuntamente con la democracia después de unas prácticas bélicas en donde, tras la muerte, el reparto del botín y los ritos funerarios, se substancia un diálogo como costumbre. Dialogar es la base de la filosofía. ¿Es un diálogo desinteresado? Repito esto. No, es un diálogo interesado sobre las cosas mismas, sobre el botín, o sobre los caídos en una batalla, o sobre lo que fuera, pero es sobre las cosas mismas, no es sobre la nada. No, eso no es la filosofía. Y es sobre el poder. ¿Qué es el poder? ¿No? Conjuntamente, y esto ya lo saben quizá muchos de ustedes, aparecen tangencialmente a los filósofos y no tan tangencialmente los así llamados sofistas, a los cuales no les interesa la verdad, sino vencer en los diálogos, persuadir, pero no les importa la verdad. La filosofía es una búsqueda de la verdad, sí importa la verdad, solo que no se la encuentra. Chispazos de filosofía para salir un poco del mundanal ruido y después volver al mundanal ruido. En ese contexto vamos ahora, dado que es un día particular, a reiterar, porque vale la pena, una entrevista de orden cultural también que tuvimos con Guillermo Piro, que es escritor, y ha sido un navegante y que tiene una cantidad de experiencias impresionantes y que vale la pena volver a ver. Posnormalidad. Un ascenso al abismo. Mira Posnormalidad en Twitch TV/Neuramedia. Posnormalidad. Bueno, acá estamos con Guillermo Piro, que acaba de ganarse el premio de la crítica al mejor libro del año,
en la Feria del Libro por este libro que tiene un título que yo ya lo voy a... ya ingreso en él. Porque El náufrago sin isla es... ¿Dónde naufragó el náufrago sin isla? Guillermo Piro. Es traductor, es periodista, es escritor, le envidio su capacidad para traducir del italiano y del francés, se lo envidio sanamente o no sé si tan sanamente, pero me parece maravilloso. Pero además, bueno, toda una trayectoria de vida. ¿Tradujiste a Giuseppe Tomasi de Lampedusa? Fue lo primero que traduje. Si no, te recomiendo esa traducción del Gato complejísima. Pardo. Sí, hay otra mejor. Hay una de un argentino que vive en España que se llama Ricardo Póctar, que es el que tradujo El nombre de la rosa. Es mucho mejor que la mía. Esa fue una primera traducción y como toda primera traducción no es buena. Bueno, y a muchísimos más y sigue con las traducciones. Veo que estuviste en el consejo de dirección de la revista Confines. Yo algo escribí ahí. ¿Quiénes estaban ahí? Estaba Casulo. Claro, claro, por Nicolás, claro, sí, yo escribí, ¿ahí estuviste? Éramos muy amigos, sí. Un gran personaje. Sí, total. Gran personaje. Bueno, contame lo que puedas, en principio, de esto y después otras cosas. El título. Bueno, porque Quintín, un amigo, hace poco decía que en realidad debería llamarse El náufrago sin naufragio, porque efectivamente no hay un naufragio, hay un náufrago, un tipo que está obligado a hacerse a la mar y abandonar un barco porque hay un motín y lo echan. Es un monje en el 1700 que está recorriendo en un buque holandés la costa holandesa en dirección a las islas del Índico, donde quiere ir a evangelizar a los chinos que trabajan en las colonias holandesas. Extraordinario. Y a raíz de una serie de tribulaciones lo quieren matar, pero el capitán del barco tranza con los marineros y en realidad es un modo de lanzarlo a la muerte, porque un tipo que no sabe nada de mar, no sabe ni siquiera remar, lo tiran en un bote con unos pocos víveres y lo largan al mar y el capitán le dice tenés que ir para allá y no tiene isla, y cuando llega y de pronto se topa con algo que yo, cuando me enteré de la existencia de este tipo de islas, en realidad lo supe desde siempre, pero bueno, hice una especie, como ocurre a veces, haces como una especie de sinapsis, ¿no?, entre la idea y el objeto. Hay islas volcánicas que están surgiendo ahora mismo en el medio del mar y que nadie ve. Mirá. Y que duran un tiempo, duran días o duran un mes, y después se vuelven a hundir, ¿no? Islas mínimas, islas minúsculas son emanaciones de lava que surgen en el medio del océano y después se hunden, sobre todo en esa zona donde hay muchos terremotos, ¿no? Y él se topa con una de esas islas, un volcán en erupción. En general tenemos la idea de la isla, sobre todo para el náufrago, es una isla siempre, en algún sentido, hospitalaria, ¿no? No digo que... Sí, bueno, claro, se puede habitar algo. Sí, siempre tiene sus peligros y sus venenos, pero da algo, da frutos o da animales. Esta isla no da absolutamente nada, es un pequeño volcán que solo emana lava y piedras, y él se queda circunnavegando esa especie de isla, que no es una isla, insisto, es un volcán, y atraído mucho por algo que es un religioso, no hay que olvidar eso, y a la noche es testigo de un espectáculo así inconmensurable, ¿no? Es una especie de show de fuegos artificiales único, que él lo entiende como una especie de revelación. Sí, de bendición divina, de regalo de Dios, vaya uno a saber, ¿no? ¿Vos conocés el mar? Sí, trabajé en un barco unos meses, hace muchos años, en el 88. Pero fue una experiencia muy... ¿Y cómo fuiste? ¿Cómo llegaste a trabajar en un barco? Porque era un barco francés que venía desde Hamburgo a Tierra del Fuego a instalar la válvula de la primera plataforma de explotación en la Patagonia de petróleo. En general había bases petroleras, pero eran de investigación, no de explotación. Y esta es una empresa, TPM, no sé ni siquiera si sigue existiendo, que hacía este trabajo en el Mar del Norte. Son barcos muy grandes, de 200 metros de eslora, son inmensos. Transportan caños de todos los tamaños imaginables. Tienen muchas grúas, tienen como 10 grúas el barco, y lo que hacen es, en la parte trasera tienen un agujero propio, una especie de ano, por donde van saliendo los caños soldados y los van instalando bajo el mar con unos buzos. Qué curioso. ¿Y qué hacías ahí? ¿Vos te embarcaste en Hamburgo? En Hamburgo, pero me contrataron acá. Porque lo que hacen,
como la vida de los marineros es tan dura y tan triste, casi como estar preso, la empresa esta tenía una idea muy interesante que consistía en contratar el catering del lugar al que iban, con la promesa de que les dieran comida francesa, pero también comida autóctona. Con lo cual era un show para ellos, muy atractivo, comer cosas absolutamente extravagantes. Aunque nos parezca mentira, para un francés ver un bife de 4 centímetros de altura es una cosa que no ve todos los días. Es decir, la tripulación era francesa. Francesa y canaria, y había muy pocos canarios, muy pocos españoles. Eso fue la tripulación de tránsito, eran 40 personas nada más. Después, cuando llegó a Tierra del Fuego, subieron 400 personas. ¿Y vos qué hacías durante esa, cruzando el Atlántico? Lavaba platos. Lavé platos de una manera, así lavaba los 800 platos por día. Eso hace que el día de hoy yo voy a un asado, por ejemplo, y hay 30 platos y digo, los lavo yo. Me dicen, no los lavo. Digo, pero no, sí, no es nada, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con tu literatura? ¿Qué tuvo que ver esa experiencia? Con esto particularmente tuvo que ver porque el mundo de los marineros está plagado de supersticiones. Son muy supersticiosos. Y creo que eso no cambió nunca. No sé, desde el siglo XV a la actualidad no creo que haya cambiado mucho. Por ejemplo, los franceses... En ningún buque francés se puede pronunciar la palabra conejo, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque te tiran al agua si pronuncias la palabra conejo, así, porque... Bueno, claro, las supersticiones no tienen porqué, pero... No, hay un porqué, o imagino cuál es un porqué. Y el porqué debe ser, en algún momento un barco zarpó y llevaba conejos. Y se hundió. Y el barco se hundió porque se escaparon los conejos y comieron la soga. No tengo idea, pero el fato es que el barco fue y no volvió. Entonces... Si decís conejo, si lo decís en castellano, ¿cómo se dice en francés? Coneil. Sí, tenés que decir, si por alguna razón tenés que nombrarla, decir Le Bet de Longoreil, o sea, no lo puedes mencionar. ¿Y alguien te explica eso cuando te embarcás? Que hay cosas que no se pueden hacer. Lapin se dice además, conejo también. Lapin, yo los jodía a los franceses, me encantaba molestarlos. Y entonces, en vez de, hacía de cuenta que pronunciaba mal, y en vez de decir, vous voulez le pain, que es, quiere usted más pan, le decía, vous voulez la pan, y me miraban como si hubiera... Estás al borde... Sí, entonces me corregían así, muy histéricos, ¿no? Bueno, nada. Supersticiones que tienen eso, sí, siglos. Tienen raigambre muy antigua, y mucho de lo que le ocurre a este pobre monje tiene que ver con ese tipo de supersticiones, ¿no? Y los canarios y el mar tienen también de esa tripulación canaria, esa gente sabe también de terriblemente eso, ¿no? simpáticos. ¿Cómo te construiste como escritor, como un personaje de la cultura, digamos? Sabes que no lo sé, empecé a escribir muy chico, pero medio por azar, ¿no? Como ocurre en la mayoría de las cosas. Nunca creí que iba a terminar siendo periodista, y sin embargo terminé viviendo los últimos 40 años prácticamente, primero como colaborador, después en redacciones, ¿no? Sabes que no sabría explicarte bien cómo fue, tendría que hacer memoria, pero ayer le mostraba a una amiga una carta de Albert Camus a su maestro, porque cuando él ganó el premio Nobel tuvo un gesto muy humilde, muy lindo, que fue escribirle una carta a su maestro del colegio primario. ¿Por qué había ayudado? ¿Eso fue en Argelia? Claro, cuando él estaba en Argelia, porque él lo crió la abuela a Camus, y la abuela quería que él entrara como aprendiz, después de terminar el colegio, entrara como aprendiz de algún oficio. Y el tipo, al margen de su labor como docente propiamente dicha, fue a verla a la abuela a tratar de convencerla de que no, de que lo que estaba por hacer estaba mal, de que él tenía otras capacidades, de que tenía que estudiar, etcétera. Y él le escribió una muy linda carta a su maestro, agradeciéndole. Y en parte yo debería agradecerle al mío también, porque fue el primero, José Svarman, un maestro de sexto grado, fue el primero que se dio cuenta... Que vio algo en la escritura o algo. Sí, se dio cuenta de que... Habló con mi mamá incluso, diciéndole, no es que mi mamá quisiera que yo trabajara de aprendiz, pero decía, foméntenle porque tiene alguna vida, leo lo que escribe, y se dio cuenta. El tema, viste, de la cultura, Guillermo, que está en una discusión y demás, y vos sos un tipo de la cultura, ¿cómo la vivís? ¿Cómo transitas ese mundo? Yo tengo muchos problemas con esa discusión, pero por una cuestión, la mayoría de las discusiones en general, y no lo digo yo, lo dice Wittgenstein, se da porque
le asignamos sentidos diversos a las palabras. ¿Sí? Si nos ponemos de acuerdo en qué pensamos cuando pronunciamos determinadas palabras, probablemente discutiríamos mucho menos. Tengo la impresión de que cuando discutimos, en realidad discutimos porque estamos hablando de cosas distintas. Sí. Eso ocurre con muchas palabras, no solo con la palabra cultura, la palabra pueblo, la palabra amor, yo qué sé. Sí. Nadie sabe lo que es el amor, o cada uno tiene una idea distinta. Entonces, pero por convención la gente discute utilizando palabras como si las palabras fueran números e indicaran una sola cosa. Claro. Y con la palabra cultura, no sé, o sea, se habla de que la cultura está en peligro, y yo no creo que la cultura nunca esté en peligro. Es muy difícil poner a la cultura en peligro. Hay que tener demasiado talento para poner a la cultura en peligro. No se puede poner en peligro. Pero entonces, ¿qué es la cultura? Para mí la cultura es transmisión de saber. Entiendo que esté en peligro el libro, el teatro, el cine, está en peligro, pero no la cultura. La cultura es justamente lo contrario, pero en mi definición. No puedo entablar esta discusión con todo el mundo porque no tiene sentido. Yo hago de cuenta de que entiendo, que sobreentiendo lo que quieren decir. Pero en realidad internamente noto que estamos usando las palabras equivocadas. La cultura no está en peligro, porque la cultura no es algo débil, algo que debe ser. Se cultiva cotidianamente y en todas partes. Esto que digo se parece mucho a lo que dice este actor Martínez en la película El Ciudadano Ilustre, pero se parece a lo que digo justamente porque lo escribí yo. Y es que la cultura no es algo que debe ser arropado, cuidado, custodiado. La cultura es algo indestructible. O sea, en Sicilia estuvimos hablando recién de Sicilia. Estuve hace poco en Palermo y paseando por el centro te encontrás con una construcción que pensás que es un templo religioso. Y como iba con un palermitano, le digo, ¿qué es esto? Esperando que me dijera, este es el templo. Me dice, no, esto era un granero. En la época en que había esclavos, el patrón les dijo, muchachos, necesito... No siempre la relación con los esclavos era de tortura. No, claro. Decía, muchachos, necesito un granero. Ustedes eran griegos, ustedes saben hacer construcciones. Decía, bueno, levántenme un granero. Y los tipos levantaban el granero como sabían hacer los templos. Y entonces, maravilloso. Y entonces vos pasás 3000 años después, está eso ahí. ¿Entendés? Está eso ahí. Qué escultura profundísima. Exacto. O sea, y no lo pudo destruir ni la humillación de ser esclavo, ni el dolor de la pérdida, nada. Es más, a veces la cultura se genera sin saber que uno está generando cultura. La mayoría de las veces funciona así. Entonces esa relación tengo con el... Es una cuestión de términos, en realidad, nada más. No me puedo poner a discutir. No, obviamente. Los libros están en peligro. Obvio, sí. Se va a editar menos, no se va a dejar de editar, es imposible. Sí. Es como que deje de existir el aceite de oliva, no entiendo. O sea, nunca van a dejar de existir los libros. Pero muy probablemente se publique mucho menos y se venda menos libros nuevos. También es cierto que hay una oferta de libros de saldo. Apabullantes. Sí, si tenés ganas de leer. Bueno, si tenés ganas de leer hacia atrás podrían no publicarse más y no alcanza ninguna vida para leer lo que ya se ha escrito. No va a dejar de publicarse, pero ese sistema, el Procrear, no me acuerdo cómo se llama, el que subvenciona traducciones en el extranjero, bueno, eso está prácticamente desaparecido y era muy útil, que ayudaba a editoriales extranjeras a publicar traducciones de autores argentinos. Eso sí es transmisión cultural. Claro. Eso sí es importante. Se va a seguir haciendo, van a seguir traduciendo libros, a pesar... Vos traducís de todos modos. Yo sí, claro, sí. Escúchame, ¿enseñás italiano? Sí. A eso de transmisión de saber. Sí. ¿Quiénes son los alumnos? Trabajo para un instituto universitario y hay muchos niveles, del 1 al 12 prácticamente, y tengo cursos de todos los niveles. Mayoría de la gente que quiere tramitar la ciudadanía y que, viste que cuando se casan... es utilitario. Sí, yo siempre espero que me digan que quiero aprender italiano para leer la Divina Comedia, pero claro. Nadie me lo dice. Igual los convenzo de que tienen que leerla. Sí. Cuando te casás con un italiano, para evitar los casamientos por interés, te piden que al menos tengas un nivel B1, que son 6 niveles de italiano. Y el 80% de la gente, de las mujeres, porque son todas mujeres. Ah, mira. Sí, el 80% de mis alumnos son siempre mujeres y me sorprende corroborar siempre, cada 10 chicas hay un chico, salvo alguna excepción que como siempre confirma la regla, son muchas mujeres y pocos tipos, no sé por qué. ¿Y vos podés leer la Divina Comedia en el italiano del Dante? Se puede, en realidad la Divina Comedia no es un libro
en términos estrictos, no es un libro. En el sentido en que no se lee como un libro. Sí. Tenés que estudiarlo, no se puede leer. Tenés que estudiarlo, claro. Yo tuve 3 años leyendo la Divina Comedia con una profesora, leyendo palabra por palabra, y eso no quiere decir que lo haya entendido. Porque lo que tiene la Divina Comedia es que, para demostrar que no es un libro, o en todo caso es casi un libro sagrado, la mayoría de los libros vos lo lees una vez y entendés más o menos, lo lees 2 veces y entendés más, lo lees 3 veces y entendés más. La Divina Comedia te pasa exactamente lo contrario. O sea, cada vez que lo lees entendés menos. Sí. Vas para atrás, cada vez averiguás más y entendés menos. Es un libro muy complejo, demasiado complejo. Entonces no se lee en el sentido en que estamos habituados a considerar la lectura. Tenés que estudiarlo. Sí, de ninguna manera es un pasatiempo, es una sabiduría. Totalmente. Yo conozco profesores, había una profesora, Bianca Carabelli, una editora, o sea, una anotadora de la Divina Comedia, que estuvo 50 años enseñando la Divina Comedia. Y cuando yo le comenté... Me parece maravilloso dedicar medio siglo a eso. Cuando yo le comenté esto, pues tenemos un grupo de amigos que se llama Los Comediantes, donde estudiamos la Divina Comedia, leemos la Divina Comedia. Ah, ¿en serio? Sí, investigamos, nada. Es un pasatiempo. Le comenté que existía esto y le expliqué las razones, esperando, como siempre espero, molestar un poco a la gente, porque me encanta molestar a la gente, hacerla enojar. Entonces le conté esto pensando que yo era original, le dije esto de que cada vez que leía la Divina Comedia entendía menos. Y ella me miró y me dijo, claro, es el efecto Dante. Como diciendo, ya sé. Sí, obvio. Es así, a mí me pasa. El efecto Dante. ¿Y vos cómo interpretás el Paolo y Francesca? ¿Por qué están en el infierno? Bueno. Y no se arrepienten. No, para nada, pero no se pueden tocar, ¿viste? Sí, no se pueden tocar. Es el infierno, claro. Y sí, están en esa especie de remolino, ¿no? Sí. Justo en ese pasaje hay una prueba de la imposibilidad de traducir. Siempre que hablo de la imposibilidad de traducción de la Divina Comedia, y por qué es importante aprender italiano y estudiarla en italiano, no leer traducciones, por mejor que sean, se pierde. Claro. Porque hay un momento donde Dante, hablando de estos 2 amantes que están en los remolinos, se pueden ver pero no se pueden tocar, hablando del viento que los mueve, en italiano dice di qua, di là, di su, di giù, limena. Y en español dice a izquierda, a derecha, arriba y abajo lo sacude. Es horrible. No. Claro. No es así. No es eso. Por eso respeto mucho las traducciones de la Divina Comedia en prosa. Me parece muy auténtico, me parece muy honesto. Sí, porque la poesía... El traductor dice, muchachos, yo con esto no puedo. Esto no es para mí. O sea, no puedo versificar esto. Aprendan italiano. Yo les cuento el cuento. Les cuento de qué va. Pero ahí se convierte en un libro. Es como una especie de novela, ¿no? De pequeña novela. Sí. Pero hay una traducción de un español que respeto mucho, me olvidé el nombre ahora. Está editado por Austral, que está en prosa. Y me parece la mejor. Me parece la mejor porque es la más honesta, ¿no? Claro. Y después las demás... La honestidad del traductor es un tema importante. Plantea esto el señor dice, no, esto no es para mí. Lo que yo puedo hacer es traducir lo que ocurre, los hechos, pero la poesía es demasiado elevada. ¿Sabes quiénes hubieran podido traducir la Divina Comedia y no lo hicieron? Yo creo que hay 2 personas. ¿Quién? Borges, naturalmente. Naturalmente, sí. Y Octavio Paz hubiese podido. Hubiera sido una versión realmente muy interesante. Pero un poeta también de aquí. Yo, si hubiera sido una persona rica, sí, le hubiera propuesto a Octavio Paz, le hubiera propuesto un sueldo por años para que hubiera hiciera sido importantísimo. ¿Eh? Que hubiera sido importantísimo. Hubiera sido genial. Pues no hay otras personas, ahora al menos, que puedan enfrentar esa... Lo de Borges es maravilloso porque la leía en un tranvía, cuenta él. Totalmente, aprendí italiano así. Aprendí italiano, y creo que era una versión bilingüe, pero del inglés. Sí. Y la leía y aprendió italiano así, bueno, tenés que ser Borges, ¿no? Totalmente. Y del francés traducís también. También, sí. No con la facilidad. Del italiano puedo traducir cualquier cosa. Del francés prefiero que sea algo que me guste mucho. Porque por ejemplo... me significa más trabajo. Bueno, traduje ahora, por ejemplo, un libro de conversaciones con Godard, de clases de Godard, no de conversaciones, perdón. Estoy traduciendo uno de conversaciones con Truffaut, que me gusta mucho también. Descubrí tardíamente que era brillante Truffaut también, yo no lo sabía. No, traduje un libro de clases de Godard, unas clases que dio en Toronto a fines de los 70, muy lindas. ¿Y qué daban en esa clase? Bueno,
Sí, lo que hacía era una cosa muy interesante, era proyectar una película suya, dado que él era consciente que formaba parte de la historia del cine, y además proyectaba 3 rollos elegidos un poco al azar, de 3 películas que él creía que en ese momento lo habían influido, de modo que le permitía ponerse a hablar sobre lo visto y empezar a hacer conexiones. Y yo prefiero mucho más al Godard que habla que al Godard que filma, ¿sabes? Mirá qué interesante. Godard es el ápice de la inteligencia para mí, en el modo cuando se expresa, ¿no? Las películas me gustan, pero podría prescindir de ellas. Qué interesante. Me interesa mucho más el Godard que da entrevistas, el Godard que habla, el Godard que piensa. El Godard oral. El Godard oral, totalmente. Sí, me parece insuperable. ¿Vos trabajaste en una librería de chico? Muchas librerías trabajé. ¿Y qué? ¿Ah, sí? Trabajé como 20 años en librerías. ¿Qué vendía? En toda la librería de Corrientes, vendiendo libros, sí, en distintas librerías. Algunas ya desaparecieron. ¿Y qué hace un vendedor de libros? ¿Recomienda o cómo? Te ves obligado a recomendar, pero es medio una trampa esa. A veces recomendás auténticamente si la persona... Sí. Para recomendar tenés que conocer a la persona, no puedes recomendarle a otro Sí, no, un libro claro, que te gustó a vos. Por supuesto, claro. A veces, una vez me acuerdo que entró un tipo en la librería donde yo laburaba, una librería muy chica que se llamaba Librería del Dragón, que estaba en Suipacha y Santa Fe, que había sido fundada por, ¿te acordás de Aldo Pellegrini? Sí. Poeta. Y de pronto se abrió la puerta. Yo te puedo asegurar, yo soy un tipo que tiene poca memoria. Yo tengo memoria. Era la primera vez que lo veía. El tipo se equivocó de librería. Y me dijo, flaco, estuviste extraordinario, me hiciste quedar muy bien ayer. Necesito otro. Arquitecta, 28 años, soltera, y le gusta la astrología. En un rato vengo. Y yo, La astrología. el señor se equivocó, no fui No. yo, pero elegí un libro y se lo di. Un libro de John Irving, me acuerdo, le recomendé una novela. Y volví al otro día, abrió la puerta y me dijo, flaco, sos un genio, me hiciste quedar otra vez también. Pero la primera vez no había sido yo, se equivocó de librería. Pero escúchame, justamente es de novela, es una escena novelesca, esa confusión es maravillosa. Totalmente, pero en general recomendás lo que te gusta a vos, o los libros de los que tenés que desembarazarte. Muchas veces ocurre que cuando hay un servicio de devolución, cuando vos sacás un libro, el libro va como novedad a todas las librerías y a los 3 meses... o te quedás con lo que sobraron o devolvés. Sí. Yo no sé cómo se hace ahora, porque te digo, yo dejé de trabajar en librerías a fines de los 90, hace 25 años. Pero entonces en ese momento vos tenías unas planillas y un trabajo que nadie quería hacer y tenías que buscar los libros en la librería. Y a veces te equivocabas y pensabas que un libro se habían vendido 10 y no se habían vendido, los tenés ahí. Y son libros invendibles y tenés que sacártelos de encima. Claro, es un laburo, sí. Porque el dueño te dice, te equivocaste, ok, por esos libros, vendelos. No a vos, se lo dice a todo el mundo. Y entonces cuando viene alguien a pedirte un libro, le decís este libro, claro, y poco a poco te vas desembarazando de eso. Con lo cual es medio un engaño. Yo no le recomiendo a la gente, sí pedirle una recomendación a un librero que uno conoce, eso sí. Por supuesto, claro. Pero no caer en una librería y pedir así como así. No, yo a veces cuando observo a la gente que dice quiero, como te dijo ese señor, sí. Me da un poco de vergüenza ajena. Pero bueno, sí, porque, en fin, sin despreciar a nadie, por otra Obviamente. parte. Y en el periodismo, ¿cómo te metiste? Me dijiste que no te acordabas, pero... No, en el periodismo sí, en el año 93 habrá sido, a través de Gabriel Esquivada, a quien siempre le agradecí que me haya abierto la puerta, porque ya estaba en el suplemento de Página 12 que se llamaba Primer Plano, creo. Sí. Y había salido un libro de Gerardo Denis, un poeta mexicano que a mí me fascina todavía. Alebrije se llamaba el libro, y se me ocurrió que mientras lo leía pensaba que podía hablar de ese libro. Entonces le propuse. Yo trabajaba en Gandhi, en la librería. Ah, laburaste en Gandhi, sí, en Corrientes, sí. ¿Sigue existiendo? No sé. ¿Sabes que no sé? Sí, bueno. En la época en que estaba Elvio Vitali, ¿no? Elvio Vitali, que era pariente de Casullo. Exactamente, sí. Estaban casados con las hermanas. Ah, sí. Y con las hermanas Amado. Amado, claro. Y me dijo, sí, escribí tantos caracteres. Y ahí así empecé. Le gustó a Tomás Eloy, que en ese momento estaba en el suplemento. Me acuerdo que me citó una vez en Página 12. Y yo digo, ¿qué quiere este hombre? ¿Por qué me cita? Y era para decirme que le había gustado, le gustaban mucho mis reseñas. Ah, es importantísimo. Bueno, es que Tomás era uno de esos maestros. Sí, total.
¿Tuviste relación? Sí, lo conocí poco, sí, poco. Sí. Pero sí, lo conocí. En ese momento, después arrancó Radar, Sí. con Juan Forn, y ahí sí me empecé a trabajar más activamente como colaborador. Y después colaboré en todos los diarios prácticamente. En todos. Sí, haciendo entrevistas, seguro. escribiendo crónicas. Eso. Pero la puerta de entrada fue esa, ¿no? Con Gabriela Esquivada. Siempre le estuve agradecido a Gaby que me... Sí. que me Después se casó, ¿no? Con Tomás Eloy. Se casó después, Sí. Hace mucho que no la veo. Si me ve, le mando un beso a Gaby Esquivada. ¿Y cómo sobrevivís ahora? ¿Cómo sobrevive un escritor, traductor, periodista? Ahora? Tengo muchos trabajos. Sí, arduamente, ¿no? Sí, tampoco me... Bueno, es hermoso, digo. Pero volviendo al tema de la cultura, hay otro problema. La escritura es un trabajo. Bueno, no lo sé. Digo, el trabajo es una palabra tan amplia. Sí. Yo pienso que tenemos pocas palabras para designar el trabajo. Entonces, por eso yo no me atrevo a decir que escribir es un trabajo. No es un trabajo. Yo por trabajo entiendo una cosa muy distinta. Sí. Y no le puedo decir. Hace poco contraté a un tipo para que me hiciera una parrilla porque se me había venido abajo. Y lo veía él al sol trabajar. Le dije, agarrá agua cuando quieras, bajá, etcétera. Y yo quería decirle, voy a estar en esa ventana, que yo tengo un cuarto en una especie de primer piso. Y no le podía decir, voy a estar ahí trabajando. Me da vergüenza. Estoy ahí, le dije. Sí. ¿Entendés lo que quiero decir? Y claramente. Estoy ahí haciendo, ganándome la vida. No sé, hay muchas palabras que podríamos usar, pero usamos pocas. Trabajar, ganarse la vida, jugar, currar, no hay muchas más. Laburar. Los esquimales tienen ¿cuántas palabras para designar la nieve? Como 50. ¿No? La nieve suelta, la nieve brillante, la nieve opaca, la nieve dura. Nosotros deberíamos tener más palabras para designar el trabajo. Entonces me decís, ¿escribir es un trabajo? No, yo hasta dudo que el periodismo sea un trabajo. Bueno, yo también. ¿Entendés? Que no nos escuchen. Estoy con las patas arriba de la mesa, con un mouse en la mano, hablando por teléfono. Un tipo que trabaja me ve haciendo eso y dice, este tipo no está trabajando. No, y además estás hablando con un tipo con el que te interesa hablar. A veces no, pero o querés obtener tal información. ¿Entendés lo que quiero decir? No digo que no es un trabajo. Lo que quiero decir es que por respeto a la gente que trabaja, yo no puedo decir que estoy trabajando. Estoy haciendo algo parecido a trabajar. Y escribir, ¿cómo y cuándo escribís? Esto que recordamos, se ganó la crítica al libro del año, al mejor libro del año, por un jurado relevante de bastante gente, de más de 2 docenas de personas, que votan, bueno, según su real saber y entender. ¿Cómo y cuándo escribís? En general, escribo guiado por obsesión. En general, no es que me disfruto mucho escribir. Cuando se me ocurre una idea, te digo la verdad, trato de que se me olvide, porque sé que sí. Es buenísimo. No, te juro. Sí. No es que tomo nota de las ideas que se me ocurren, al revés, digo, no, no la quiero. Y no puedo, me empiezo a obsesionar con la idea, y empiezo a pensar todo el tiempo en la idea, y el único modo de sacármela de la cabeza es sentándome. Es liberarte de la idea. Totalmente. Liberarte, plasmarla. Sí. La plasmo, como sea, como sale. Nunca escribo igual. No escribo yo novelas históricas. Es la primera. Es una novela seria. Yo no suelo escribir así. ¿Por qué se te ocurrió de Holanda? Y porque necesitaba que fuera un náufrago. ¿Cómo se dice en español? Un náufrago que tuviera pocos recursos. Necesitaba un bote mugriento y con agujeros, ¿entendés? Yo conozco los botes salvavidas de los barcos de hoy, parecen una Ferrari. Ah, sí. Sí, tienen unos asientos que parecen butacas de Ferrari. Tienen víveres para 2 meses y tienen radar. O sea, no son los botes salvavidas que imaginamos que son los del Titanic. Son cerrados. Necesitaba ubicarlo en una época en que... Holanda y el mar es una gran tradición, por supuesto. Sí, también. Y además los holandeses como explotadores, digamos, fueron letales. Sí. Tremendo. Claro, como con el colonialista. Tremendo, claro. Eran muy malos, sí. Hacia adentro había una libertad que dio Espinosa y tantos otros. Sí, pero hacia afuera eran brutales. Hacia afuera, sí, como los portugueses también. Claro.
Sí. Muy maltratadores, muy esclavistas, horribles. Bueno, en esa especie de mundo se me ocurrió, un poco aleatoriamente, dije, lo voy a ubicar en tal época. Y tampoco investigué tanto. Sí, no hace falta, claro, porque si no es una novela histórica es... No me gusta mucho investigar, investigué lo elemental, y guiándome por lo que encontraba en Wikipedia. Buscaba un lugar, buscaba en el mapa, lo elegía y lo ponía. No es que soy un especialista en el tema. Lo que sí, traduje dos libros que me sirvieron mucho. Uno hace muchos años, de un italiano que se llama Carlo Cipolla, que escribió un libro que se llama Las máquinas del tiempo, que está editado por Fondo, no sé si estará todavía, donde el tipo era genial. El tipo se sorprendió al consultar la correspondencia de los monjes que evangelizaban a los chinos en China, sí, a ver las cartas que llegaban al Vaticano, donde los tipos pedían relojes. O sea, no pedían Biblias. Es más, decían, basta de Biblia, no necesitamos Biblia, manden relojes. ¿Quiénes pedían los relojes? ¿Los chinos? Los evangelizadores. Los evangelizadores, porque lo único que les importaba a los chinos, el único modo en que prestaran atención a lo que decían, era cuando les mostraban y les regalaban los relojes. Esto es interesantísimo. Les parecían artefactos así increíbles. Y lo que hace entonces Cipolla es justamente investigar esos dos puntos, ¿no? Con cartas, transcripciones de cartas de estos monjes, y qué pasaba con los relojes en China, por qué los fascinaban tanto, ¿no? Bueno, y entonces medio lo mezclé con eso. Él también lleva relojes, porque sabe que los necesita para evangelizar a los chinos. El único problema es que nunca llega a destino, pero lo lleva. Y el otro fue un libro que traduje también hace relativamente poco, en el 2018, creo. Un libro que se llama Atlas de Micronaciones, de un periodista italiano que se llama Graziano Graziani. Que es hay un gran periodismo en Italia. Sí. Que es un atlas de micronaciones. En donde habla en un momento de una isla volcánica que surge a muy poca distancia, a mediados de 1800, a muy poca distancia de la costa sur de Sicilia, en la época en que no existía tema de las 200 millas, y la isla esta está a 30, 40 kilómetros de la costa, pero justo en el momento en que surgía pasaba un buque francés y los franceses se apoderaron de esa isla volcánica en erupción y se la empezaron a disputar Inglaterra, Francia, los propios sicilianos. Y los sicilianos, que obviamente saben mucho más de volcanes que los franceses y que incluso los británicos, porque de hecho viven en un volcán, viven adentro de un volcán prácticamente, sí, claro. Mandaron un vulcanólogo, cosa que yo creo que los franceses y los ingleses no tenían. No necesitan, claro. Y mandaron un vulcanólogo a hacer observación desde un barco y hacer mediciones, y el tipo puede, en los momentos en que la actividad volcánica disminuye, baja a la isla y elabora un informe, y lo que el tipo dice es, muchachos, no se hagan mucho problema por esta isla porque en 2 meses se vuelve a hundir. Y efectivamente, en 2 meses, hoy la podés visitar si sos buzo, contratás un tour y vas a esa isla que se llama la Fernandaya. ¿Cómo se llama? ¿Qué travesía formidable? Sí, y te sumergís a 8 metros y ves el cartel que pusieron los franceses, todos le sacan fotos que dice Propriété de la France, sobre la piedra, ¿no? Es una isla que está a 8 metros bajo el mar. La cima del volcán está a 8 metros bajo el mar. Bueno, y entonces yo recordando, yo soy muy adepto a las historias de náufragos, y dije, no recordaba haber leído la historia de un náufrago que se encontrara con una isla de este tipo, ¿no? Así empezó. Extraordinario. ¿Mañana filmás en la feria? No filmo en la feria. No filmás en la feria, mejor, te libraste de ese... No, porque esto surgió muy repentinamente. Bueno, hace una semana me dieron el premio. Yo lo voy a leer. Hace una semana te dieron el premio. Sí. El náufrago sin isla, islas sumergidas, volcánicas, evangelizadores que van a China y piden relojes y todo lo demás. Maestro Guillermo Piro, gracias. Por nada. Posnormalidad. Pensar escuchando. Bueno, la entrevista con Guillermo Piro que tanto da que pensar, el mar y las palabras. Podríamos sintetizarla así.
Gracias Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Probarlo en tu casa, también en la oficina. Café de especialidad y máquinas expendedoras de última generación. Comunicate al 11 5896 2830 o www.cafebantú.com.ar. El Instagram es @cafebantú. Café Bantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Y ahora vamos a leer el poema. Es del poeta francés Jacques Prévert. Se llama Para hacer el retrato de un pájaro. Empezamos con Leda y el cisne y seguimos con esta mirada avícola, digamos, mitológico, avícola, poética, de Jacques Prévert. Pintar primero una jaula con una puerta abierta. Pintar luego algo lindo, algo simple, algo bello, algo útil para el pájaro. Poner luego la tela contra un árbol en un jardín, en una arboleda o en un bosque. Esconderse detrás del árbol sin decir nada, sin moverse. A veces el pájaro llega rápido, pero también le puede llevar largos años tomar la decisión, no desalentarse, esperar. Esperar si hace falta muchos años. La rapidez o la lentitud que le tome al pájaro llegar no tiene ninguna relación con el éxito del cuadro. Cuando el pájaro llegue, si llega, guardar el más profundo silencio, esperar a que el pájaro entre en la jaula y cuando entró, cerrar suavemente la puerta con un pincel después, borrar después, uno a uno, todos los barrotes, teniendo cuidado de no tocar las plumas del pájaro. Hacer luego el retrato del árbol, eligiendo la más bella de las ramas para el pájaro. Pintar también el follaje verde y la frescura del viento y el polvo del sol, y el ruido de los insectos sobre la hierba en el calor del verano. Y después esperar que el pájaro se decida a cantar. Si el pájaro no canta es mal signo, signo de que el cuadro es malo, pero si canta es buen signo. Signo de que puede firmar, de que se puede firmar ese cuadro. Entonces arranqué suavemente una a una las plumas del pájaro. Y después de arrancarlas, arranque suavemente una a una las plumas del pájaro. Y después de arrancarlas, escriba su nombre en un rincón del cuadro. Bueno, escenas, ¿no? Como pintar un pájaro, una escena. Como siempre digo, un poema es un sueño, es onírico, ¿no? A veces parecen pesadillas, ¿no? Un pájaro en una jaula, ¿cómo pintarlo? Es importante abrir la jaula, a ver si el pájaro vuela. Volar, esa sería la idea y el mensaje más profundo, me parece a mí. Pintar la jaula con la idea de abrir las puertas. Para pensar, les dejo un abrazo muy afectivo a cada uno de ustedes. Posnormalidad. Pensar escuchando.